gozándonos en la alabanza, ¿verdad? Es una bendición. Es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, ¿no? Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Sí, ese es el propósito de nuestra vida, ¿no? Adorar a nuestro Creador y prepararnos porque ya vamos a estar cantando también, ¿no? Vamos a estar sirviéndole. Ese es el propósito por el cual fuimos creados y aquí estamos cumpliendo ese propósito, ¿no? Saludos a los que están en línea también. Los invitamos a que busquen una iglesia local de sana doctrina. Si es de la iglesia Nazarena igual que nosotros, excelente. O una iglesia que sea de sana doctrina también, pero que puedan ir a un lugar donde se puedan congregar, porque es mandato de Dios, ¿no? Donde está, dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Hay un ambiente especial donde estamos alabando a Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Bienvenidos, veo algunas caras nuevas, bienvenidos todos, algunos que no venían hace algunos días. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa revelación de la palabra, que esa palabra se convierta en espíritu y sea vida para nosotros. Amén. ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé revelación. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, Señor Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos venir a buscar tu rostro, Padre. Hoy declaramos, Señor, tu justicia, Señor Dios, tu misericordia a nuestro favor por medio del sacrificio precioso que hiciste por medio de Cristo Jesús, para que podamos acercarnos confiadamente por tu sangre preciosa, Señor, al trono de tu gracia, Señor, y poder ser llamados, redimidos, perdonados por ese sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que podemos ser transformados, podemos ser aceptados por ti, por ese sacrificio, Señor. También te damos gracias por haberte levantado entre los muertos y darnos la oportunidad de que así como te levantaste los muertos, tú nos das una nueva vida, Señor Dios. Nos da la oportunidad de ser llamados nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas las haces nuevas. Hoy te pido que renueve nuestro entendimiento y que esta palabra sea consuelo, traiga claridad y traiga entendimiento de cómo es vivir en el Espíritu y vivir una vida en victoria sobre el pecado, Señor, y confianza en la vida eterna. Hoy te alabamos, Señor Jesús. Recibe toda la alabanza, toda la gloria, toda la oración. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. ¿Recuerdan que estábamos estudiando la semana pasada o qué se estaba celebrando la semana pasada? La resurrección, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? La resurrección, ¿verdad? Jesús resucitó, ¿no? Él cumplió su propósito, cumplió su palabra. Él les había avisado a todos que era necesario que Él tenía que ir a morir en la cruz y resucitar de los muertos. Pero eso no termina ahí. ¿Qué pasó después? ¿Cómo funciona eso? ¿Para qué? Sí, muy bonito, pero ¿qué? ¿Para qué sirve todo esto? Resulta que la palabra nos da claridad que lo que el Señor alcanzó ahí fue una obra poderosísima para darnos a nosotros una libertad en nuestro espíritu, en nuestros corazones, eterna, gigantesca, gloriosa. Y vamos a mirar todo lo que el Señor nos ha entregado en Cristo Jesús. Primeramente, ninguno de nosotros pudiéramos acercarnos a Dios si no fuera por el sacrificio del Señor en la cruz, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros puede decir que puede acercarse a Dios por su propia bondad? Alguien puede decir, yo me puedo acercar tranquilo, yo puedo entrar a la presencia de Dios, yo me merezco la entrada al cielo porque es que soy tan bueno que voy a entrar a las puertas abiertas del cielo porque yo soy re bueno y puedo entrar allá a la presencia del Señor. ¿Sí alguien puede decir eso? La palabra dice que no hay justo, ni siquiera uno. Todos nos hemos descarriado, todos hemos dejado el mal camino, todos nos hemos ido en nuestro propio egoísmo y vanidades y nos hemos apartado del camino del Señor. Por tanto, Dios cargó en Cristo Jesús del pecado de toda la humanidad. El único santo y justo fue a la cruz por nosotros los injustos, para que toda nuestra maldad pudiera recaer sobre Él. El perdón de nuestros pecados puede ser solamente porque el juicio de Dios que era hacia nosotros, nuestro pecado, cayó sobre Cristo Jesús. Y Él voluntariamente, por amor, fue hasta el final cargando nuestros pecados en la cruz. Y Él dijo, el único santo y sin mancha nos entregó su justicia y toda nuestra injusticia recayó sobre Él, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo pueda tener perdón de pecados, la redención de su alma. ¿Sí? Ese es el regalo, eso es algo glorioso, eso limpia las conciencias, eso nos limpia de nuestras conciencias de malas horas, de culpabilidades. ¿No les parece glorioso?
Eso es la sangre del Hijo de Dios limpiando nuestros pecados. Fue una victoria eterna, una redención para siempre, un manantial que se hizo una vez y para siempre. Ese manantial está ahí siempre a todo aquel que se quiera acercar a él. Pero no solamente logró la redención de nuestros pecados, sino que el Señor Jesús también completó la obra levantándose de los muertos. Él venció la muerte. ¿Quién es más fuerte, la muerte o Cristo Jesús? Él ya no muere más, ¿verdad? Vida eterna para siempre. Él tiene victoria sobre el pecado, que en la cruz venció el pecado y venció la muerte. Cosas que ninguno de nosotros podemos vencer. Por más de que nos queramos luchar y podemos vencer la muerte nosotros, por más fuerza que hagamos podemos vencer, y por más de que nos queramos comportar bien y ser así bien religiosos y moralistas y todo, ¿podemos? Eso no sirve de nada. Nosotros no podemos. Lo que nos da la victoria es lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz y en la resurrección. Es una victoria poderosísima, eterna, vida eterna y un sacrificio por nuestros pecados una vez y para siempre. ¿No les parece glorioso? Listo. Perfecto. Bueno, pero la cosa no se queda ahí. ¿Y entonces cómo funciona eso? ¿Qué pasó? Después de que el Señor resucitó, ¿qué pasó? Pues vamos a leer, vamos a ver qué sigue y cómo esto se aplica a nuestras vidas, porque Dios nos quiere dar una vida victoriosa que se llama la vida en el Espíritu. Una vida donde Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. Vamos a leer en Lucas, vamos a recordar el Señor Jesucristo resucitó, ¿no? Lucas 24, 5 al 5 y 6, Lucas 24, 5 y 6. Las mujeres el primer día, después de que crucificaron al Señor Jesús, fueron a buscar allá en la tumba estaba, la piedra estaba removida, ¿no? La tumba estaba vacía y salieron unos ángeles y ellas tuvieron temor. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y los ángeles le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? O sea, a Jesús no se le debe buscar entre los muertos. Jesús es más poderoso que la muerte. Él no tiene cabida entre los muertos. ¿Qué pasó? El siguiente versículo. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense lo que Él mismo les habló cuando estaba en Galilea. ¿Qué les había dicho el Señor? Diciéndoles, Él ya les había dicho, mire, es necesario que Él, el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de pecadores. Él sabía que iba a entregar su vida y que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Entonces ellas, ay, ¿verdad que el Señor nos había dicho eso? ¿Verdad? ¿Se acordaron? Porque para eso fue que Él vino. Él vino voluntariamente para redimirnos, para hacer esa obra gloriosa de salvación. ¿Ven? El Señor Jesús no fue una víctima. Él fue voluntariamente. Él entregó su vida porque Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo el poder para poder ponerla y el poder para volverla a tomar. Para eso vino el Señor Jesús. Por amor fue a la cruz y permitiendo la salvación, el perdón de nuestros pecados. Amén. Perfecto. El Señor entonces, las mujeres quedaron así como, wow, resucitó. El Señor pasó, después de que resucitó, fueron 40 días donde se apareció de diferentes formas. ¿Sí recuerdan eso? Que se le apareció allí en el camino a unos que iban en el camino, ellos no lo reconocieron y se les apareció ahí, luego se les reveló, vieron que era Jesús, luego se apareció cuando estaban solos allá los discípulos, luego cuando estaba Tomás, luego cuando estaban pescando, se apareció de muchas formas. ¿Sí recuerdan eso o no? El Señor Jesucristo, después de que resucitó, se apareció por 40 días a las personas, ¿verdad? Y el día antes de Él partir, porque Él les dijo, miren, es necesario que yo me vaya. El Señor Jesucristo iba a volver a donde salió. ¿De dónde vino el Señor? Del cielo. Él es Dios. Él se había hecho hombre, murió en la cruz, resucitó. Estuvo 40 días revelándose a los discípulos y a la gente, a más de 500 personas al tiempo también. Y luego el último día, en el momento antes de irse, les dijo estas palabras a los discípulos. En Hechos, capítulo 1, verso 8, les dijo estas palabras. Les dijo, pero yo me voy a ir, les dijo, me voy a ir, voy a volver al cielo, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo lugar. Entonces, el Señor les dijo, mire,
el plan es este. Yo ya completé la obra. Él ya completó la redención eterna y el vencer a la muerte. Ahora voy a volver otra vez al trono, pero una vez esté allí en el trono, voy a enviar ¿qué? ¿Va a enviar qué? No nos va a dejar solos, va a enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Consolador, al que va a quitar todas nuestras aflicciones, nos va a recordar que podemos ser perdonados por Cristo, por su sacrificio, nos va a recordar todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo es enviado desde el cielo, ¿verdad? Y recibiremos poder, pero recibiréis poder para vencer el pecado, para vivir una vida victoriosa, una vida en fe, en confianza en Dios, poder hacer su voluntad. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Ahí la diferencia. Entonces, el plan completo fue ese. Ya el Señor había, otra vez, muerto en la cruz, resucitado, pero ahora volvía al Padre y enviaba su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? La iglesia en ese tiempo recibió el Espíritu Santo y recibieron poder para... Sus vidas cambiaron, comenzó la iglesia, empezaron a alcanzar a miles de personas. Sus vidas cambiaron totalmente, el carácter de Pedro cambió, y de todos los que recibieron el Espíritu y todos los que reciben a Cristo. ¿Cómo podemos recibir al Espíritu Santo? Creyendo en Cristo Jesús. El que cree en el Señor Jesucristo recibe la salvación, recibe al Espíritu Santo. Romanos 10:9 dice la palabra lo siguiente. Romanos 10:9. 10:9. Dice que todo aquel que cree en lo que cree en el Señor Jesucristo y le confiesas, si confiesas con tu boca que Jesús es tu Rey, tu Señor, el que va a venir a traer un gobierno de vida a la vida de cada uno de nosotros. El que confiesa a Jesucristo como su Señor, la palabra Señor significa Rey, que va a venir a gobernar, y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué pasó? Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ok, es de esta manera. Si yo creo que Dios levantó de los muertos a Jesús, o sea, que Cristo Jesús tiene poder sobre la muerte, y aquel que tiene poder sobre la muerte, yo le digo, hey, yo te declaro a ti que seas mi Rey y mi Señor. Entonces, ese que tiene poder para vencer la muerte, nos da poder para ese poder de resurrección, viene por su Espíritu a traer resurrección a nuestra vida. ¿Sí? Es el Espíritu. Si yo, aquel que se levantó de los muertos, Jesucristo es más fuerte que la muerte, ¿verdad? Y más fuerte que el pecado, ¿verdad? Si yo le digo al Señor Jesucristo que venga y sea mi Señor, que le abro mi corazón y le recibo y le confieso con mi boca que sea mi Señor, mi Rey, y Él establece su presencia y su vida y su reino en mi corazón, pues voy a ser salvo, porque me va a dar el poder sobre la muerte y sobre el pecado, porque Él venció. ¿Sí? ¿Sí estamos? Esa es la salvación. Esa es la salvación. Creer en lo que el Señor, es así de sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es el poder de Dios que está entregado a todo aquel que cree. Es sencillo, hermanos. Ese es el Evangelio. Las cosas de Dios se pueden acceder por medio de la fe. Es por medio de la fe que podemos tener acceso a esta bendición espiritual. Porque las cosas espirituales no las vemos, pero las entendemos por fe. Amén. Y por eso estamos aquí escuchando la palabra. Dice Romanos 8:11. Aquí lo explica bien claro. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de aquel que levantó a los muertos a Jesús, ¿mora en dónde? ¿En dónde? En nosotros. O sea, el plan fue este: el Señor fue a los cielos, ascendió y dijo, no les va a dejar solo, les voy a enviar el Espíritu Santo y recibirán poder. Ahora, yo le confesé como Señor, y si el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, leámoslo una vez más. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Si el Señor que venció la muerte, si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, en nuestros corazones, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también nos dará vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a vencer la muerte y el pecado. Creemos que el que confiesa a Cristo Jesús, dice, no se pierda, o sea, no se pierda en el pecado y tenga vida eterna. Amén. Una nueva vida, ya no una vida esclavo del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, Él nos rescata. Y sabemos que tendremos, del momento en que morimos, tendremos vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venció la muerte. Porque Él tiene poder sobre la muerte. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que debemos disponernos a entender, porque Él hizo una obra eterna, una obra gloriosa. Y eso es lo que va a traer el cambio a nuestras vidas. No va a ser nuestra religiosidad, no va a ser nuestra mejor forma de querernos comportar. Eso nunca va a ser suficiente. Se necesita el poder que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu de Dios operando en nuestros corazones. Eso es otro cuento. Amén. Romanos 8:2 lo explica otra vez. Y eso es algo que el Señor quiere que lo tengamos claro en nuestros corazones. Aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Hay dos leyes. Una es la ley del Espíritu de vida. El Espíritu de vida en Cristo Jesús, ya vemos que tiene suficiente poder. ¿Para qué? Para habernos librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? ¿Estamos? Señor Jesús venció el pecado, ¿verdad? Él nunca pecó, ¿verdad? Y sin embargo llevó el pecado en la cruz, el nuestro para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Y nos da su Espíritu para no caer en lo mismo, para poder vencer, y ya vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, la ley del Espíritu, en el Espíritu hay más poder que en la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí estamos? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Es más poderoso el Señor Jesucristo porque venció la muerte y el pecado. Listo. Amén. Bueno, entonces, ahora la situación es esta. Como cristianos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestras vidas como Rey, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la situación del cristiano es esta. Nosotros estamos en esta vida, tenemos todavía la naturaleza pecaminosa. En la Biblia Reina Valera lo llama la carne. Sí, cuando habla de carne no se está refiriendo al churrasco, no se está refiriendo, no es al almuerzo, no. Está hablando de los deseos pecaminosos, de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, nosotros como cristianos tenemos todavía la naturaleza pecaminosa, pero tenemos también la naturaleza divina que es de Cristo en nosotros. Entonces tenemos ahora esas dos leyes, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que está en el creyente por el Espíritu Santo que hemos recibido, pero también tenemos la ley del pecado y la muerte. Pero entonces, aquí como están estas dos, el camino es darle la victoria al Espíritu en nuestras vidas. Y el Espíritu va a poder someter los deseos de la carne. Para eso fue que se nos dio el Espíritu Santo. ¿Sí estamos? Es sencillo. Es sencillo. Pero para eso tenemos que... Aquí es donde entra el punto ya aplicado a nosotros. Ya todo lo que el Señor, todo lo que acabamos de leer, todo lo ha hecho Cristo Jesús. Él lo cumplió todo nos ha sido entregado. Nosotros simplemente recibimos, ¿cierto? Todo esto. Ahora ya vamos a hablar de la parte que nos corresponde a nosotros, ahora que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la ley del Espíritu de vida. Ahora, ¿cómo hacemos para tener esta victoria y poder andar en el Espíritu? Vivir una vida en el Espíritu. ¿Estamos? Vamos a mirar cómo funciona. Romanos
8, seguimos en Romanos 8, pero ahora versículos 5 y 6. Dice la palabra, porque los que son de la carne, o sea, de la naturaleza pecaminosa, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Está hablando de cómo es la mente de una persona espiritual y cómo es la mente de una persona carnal. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahorita vamos a mirar un listado de qué son las cosas de la carne, la naturaleza pecaminosa. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ok, el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa es muerte, confusión, depresión, destrucción. Todo tipo de confusión está cuando nosotros nos dedicamos a darle mente y corazón y vida a los deseos de la carne, o sea, a la naturaleza pecaminosa. Pero si nos ocupamos de las cosas espirituales, vamos a tener, ¿qué? Vida y paz. Ok, muy bien. Vamos a mirarlo como lo dice Gálatas 5:16 y ahorita comentamos. Vamos a leerlo como lo dice Gálatas 5:16. Dice la palabra entonces, les digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si estamos las dos naturalezas, la pecaminosa y la naturaleza divina que tenemos en Cristo. Listo, vamos. Entonces dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no podamos llevar a cabo no podamos sacar adelante las buenas intenciones. ¿Me explico? La carne es contraria al Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Son opuestos. Esta es una vida pecaminosa, terrenal, no piensa en nada de Dios, no tiene conciencia de Dios, no tiene fe, no hay nada de las cosas de Dios. Vida pecaminosa, solamente placer instantáneo, momentáneo, egoísmo. Y aquí en la otra vida está la vida espiritual, la vida que se entrega por los demás, la vida que confía en Dios, la vida que sabe que Dios tiene el control, la vida que es agradecida, la vida que recibe todo lo que el Señor Jesús, el perdón de sus pecados, la vida que no anda en autocondenación ni culpabilidad porque sabe que Dios lo perdonó, la vida que sabe que hay vida eterna. Todo este entendimiento está en el Espíritu, son opuestos. Entonces, ¿a cuál le vamos a dar mente? ¿A cuál le vamos a dar tiempo? ¿En cuál nos vamos a ocupar más? Vamos a ver. Bueno, pues eso va a ser la diferencia. Vamos a ver, ahorita a aclarar cuáles son las obras, así como lo describe la Biblia, cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Vamos entonces al verso 19. Vamos a comenzar por la carne, por la naturaleza pecaminosa. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne que son... Aquí va a dar un listado de pecados sexuales. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Está hablando de todo tipo de sexo fuera de la bendición de Dios, fuera del matrimonio, sin amor, sin compromiso, totalmente fuera del diseño de Dios. ¿Sí? Entonces, la carne le interesa todo eso. Bueno, sigamos. Luego dice, idolatría, la búsqueda de llenar el vacío de Dios con otras cosas, con el dinero, con la popularidad, con todo, queriendo reemplazar a Dios, como no cree en Dios, quiere reemplazarlo con el mucho tener, el mucho poder, el mucho ser. Eso es idolatría. Las hechicerías tienen que ver con el control, controlar, hacer las cosas, yo quiero controlar y soy capaz hasta hacer cosas oscuras y feas para hacer lo que yo quiero. Eso es hechicerías, en control. Controlarlas, bueno, en fin. Enemistades, pleitos, celos, todo lo que tiene que ver con pelea, discusión, que eso es el orgullo, las contiendas, chismes, peleas, iras, envidias, contiendas, divisiones. No es difícil ponerse de acuerdo, siempre división, herejías, torcer la palabra de Dios, coger la Biblia y interpretarla al revés para pecar.
¿Qué más dice? Envidias, todo esto. Envidias, homicidios, borracheras, drogas, de todo tipo, orgías y cosas, todo lo que se parezca a eso. Todo lo que se le parezca, que se vaya de la mano. ¿Qué dice acerca de estas cosas? Las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas sin ninguna, lo practican sin freno, sin sentirse mal, y sin temor de Dios, siguen en lo mismo, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Bueno, estas son las obras de la carne. Ese es el camino de la carne, de la mentalidad humana que no quiere tener en cuenta a Dios y no le da temor pecar, sino que lo hace abierta y sin freno, abiertamente sin vergüenza. Sí, tal cual, ¿no? En total egoísmo. Bueno, esa es la carne. Y desafortunadamente, la naturaleza humana tenemos esa tendencia. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitamos un Salvador. Señor, rescátame, porque mi naturaleza humana tiende el egoísmo, tiende la vanidad, tiende tantas cosas. Pero yo necesito, Señor, sálvame. Y por eso es que recibimos su salvación al recibir a Cristo. Recibimos el perdón, la misericordia. Él nos perdona nuestros pecados. Todos anduvimos perdidos, pero Él nos concedió su misericordia en Cristo Jesús en la cruz. Para eso fue que Él fue a la cruz, para llevar nuestras culpabilidades, nuestro pecado. ¿Y para qué resucitó? Para darnos una vida nueva. Ya no vivimos como antes. El poder de su Espíritu nos lleva a vivir una vida diferente. Ya perdonado, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces podemos vivir una vida libre de culpabilidad y de acusaciones. Esa es la nueva vida en Cristo. Entonces, esa es la diferencia. Vamos entonces a mirar ahora la naturaleza divina. Que era lo que yo estaba adelantando. Todo esto hace parte de la naturaleza divina, que es todo lo que el Señor hizo y el resultado de enfocarnos en las cosas de Dios, el resultado de recibir todo lo que el Espíritu Santo nos recuerda que el Señor hizo y lo que la palabra dice. El fruto de eso, del Espíritu Santo, va a producir en nosotros ¿qué? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, ser benigno, bondad, tener fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Pero miremos cómo comienza el versículo, el 22. No está diciendo, miren, esto no proviene de ustedes. Esto no proviene de nosotros. No está diciendo, miren, el resultado de usted querer ser buena gente y de usted quererse comportar bien y ser bien religioso. No. Nada de eso. Al contrario, yo no puedo, yo no tengo. Yo tengo una naturaleza pecaminosa, pero tú eres mi Salvador. Y vengo y recibo tu salvación, recibo tu obra de redención, tu victoria sobre la muerte, recibo tu poder y si yo recibo todo eso, voy a tener como resultado, como fruto, pues amor, el amor de Cristo, el gozo. Es importante saber que esto no viene de nosotros. Nosotros solamente somos receptores. Recibimos la fuente es el Señor, es el Espíritu Santo. Aquí está hablando del carácter del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, su carácter es amor, es gozo, es paz, es Cristo. Pero eso Él no lo entrega a nosotros por su Espíritu. Eso es glorioso. Nos da fe en medio de las circunstancias más difíciles. Él nos da contentamiento. Nos da alegría, la capacidad de poder estar agradecidos en cualquier situación donde estemos. Y decimos, Señor, gracias porque tú tienes cuidado de mí. Confiamos en el Señor de que Dios tiene el control de cada situación. Él está con nosotros. Entonces entramos en un entendimiento que nos trae paz, nos trae fe, y el Espíritu Santo nos sostiene. Es poder de Dios. Pero eso se accede todo por medio de la fe, por medio de alimentar nuestra fe, de ocuparnos en las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que decía, los que se ocupan de la carne, pues viene todas las obras de la carne? Pero si yo me ocupo de las cosas de Dios, voy a tener esperanza, fe, y el Espíritu Santo me va a fortalecer y nos sostiene. Amén. Ese es el camino. Esa es la obra que el Señor nos entregó y quiere que nosotros disfrutemos. Que el Señor quiere que nosotros nos apropiemos de eso. Todo eso que estamos hablando, ¿de dónde está? En la Biblia.
Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Y el Señor quiere que nosotros la leamos, nos apropiemos de ella y andemos cada día en esa libertad. Es una libertad gloriosa, porque para eso vino el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu es el Señor es el Espíritu, el Señor Jesucristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, o sea, en nuestros corazones, hay libertad. Por ejemplo, hay muchas cosas que el Señor quiere que entendamos. Por ejemplo, una de esas. En Romanos 8:1 dice, por ejemplo, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si uno está andando conforme al Espíritu, si uno está fortalecido leyendo, ¿cómo puedo hacer para andar en el Espíritu? Pues leyendo la Biblia, escuchando alabanzas, meditando la palabra. Ese es el resultado. Orando. Las dos más claves son orar y leer la palabra. Y alabanzas también obviamente van de la mano. Y entonces me recuerda todo lo que el Señor me ha hecho por mí y lo que me ha entregado. Ay, yo lo creo y entiendo por la fe que todo eso me ha sido dado. Gracias, Señor. ¿Qué pasa? Uno de los resultados es: ninguna condenación hay para ti a los que están en Cristo Jesús. El Espíritu Santo va a hacerle entender por su Espíritu y le va a dar testimonio: tú ya fuiste perdonado. Hubo un sacrificio que fue hecho una vez y para siempre. La redención eterna en Cristo Jesús, la sangre del Hijo de Dios que fue derramada para limpiar los pecados de toda la humanidad. Y en esos, si tú has creído, el Señor le da testimonio: ninguna condenación hay para ti, porque estás andando en el Espíritu, y el Espíritu Santo nos fortalece y no nos deja sentir acusados ni culpables, porque Él nos recuerda que hemos sido perdonados. ¿Sí? Pero esto, ¿para quién es? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque estoy leyendo, oye, yo indago, mira que el Señor dice que Él derramó sus, wow, mira, y el Señor dice que lo hizo por mí, por amor, y que esto es una redención eterna. Bueno, uno empieza a tomar esa palabra y el Espíritu se la revela a nuestros corazones. Entonces, ahí podemos andar en el Espíritu. Entonces volvemos. ¿Cómo podemos vivir una vida en el Espíritu? Volvamos al verso 8:6. La forma es, ya el Señor nos ha dado su Espíritu, que venció la muerte y el pecado. Pero ahora tenemos que darle, ¿qué? Tiempo y mente. Tiempo y mente para entender todo esto que nos ha sido dado. Tenemos que hacerlo una prioridad. ¿Sí? Si buscamos primeramente el reino del Señor, el Señor nos va a aclarar todas las demás cosas, nos va a añadir todas las demás cosas. Entonces, miremos el 5, mi hermano, por favor. Y dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida de paz. A ver, yo les pido que pensemos en esto, en un momento en esto. ¿Cómo está la búsqueda espiritual de cada uno? En su diario vivir, por ejemplo, el lunes, ¿sí? Llegó el día lunes, hay que adelantar eso, hay que hacer mercado, hay que hacer lo que sea, hay que ir a trabajar, hay que hacer cada cosa, lo que tiene la cantidad de cosas que hacer. Listo. Y el martes y miércoles y jueves hay cosas por hacer. Pero ¿cómo está su búsqueda de Dios? Porque dice que el ocuparse de la carne, o sea, la carne no tiene en cuenta a Dios. La carne es no tener fe. Entonces, si yo vivo todo el tiempo con cosas seculares, todo el tiempo que el trabajo, que aquí, que el documento, que esto, que hay que ir a lavar la ropa, que hay que esto, si yo no tengo espacio para ocuparme de las cosas de Dios en medio de ese asunto secular, estoy andando en la carne. Pero si yo le doy la prioridad al Señor, no lo último que yo, llegué cansado a las 8:30, 9 de la noche, y ya último, bueno, vamos, ahora sí voy a sacar el tiempito para Dios, vamos a empezar a leer, y empieza a bostezar, y no puede leer nada porque está re cansado, viendo la novela también, y ¿cómo a qué horas va a orar? No se puede. En cambio, si le da la prioridad, amarás al Señor tu Dios por encima de todo, de primero. Entonces, si le buscas de primero, al levantarse en la mañana, buscar primeramente la presencia del Señor, leer la palabra, orar,
Señor, te presento este día. Primeramente te presento mi corazón, mi espíritu. Te necesito, me alimento de la palabra. Recibo estas verdades espirituales que me son reveladas. Todo lo que el Señor me ha regalado en Cristo. El poder que me ha sido dado por su espíritu. Todo eso. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, fe, confianza. Dios cuida de nosotros, como leíamos el Salmo. Y luego le presento, Señor, te presento este día, mira, voy a trabajar, te presento la situación, esta otra situación, mira, no he podido resolver esto, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Presentar el día delante de Dios. Y sale con la presencia de Dios por delante. ¿Cómo le va a ir en ese día? Mejor, ¿no? Es mejor que dejarlo que el Señor vaya adelante o que vaya atrás. Adelante. Entonces, hermanos, busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Y vamos a poder andar en el Espíritu porque estamos alimentando nuestra vida espiritual. Entonces ya va a ser diferente. La naturaleza divina en nosotros va a tomar fuerza, va a ser fuerte y va a someter a los deseos de la carne, a la naturaleza pecaminosa. Esa es la victoria. Eso es lo que el Señor nos ha entregado, pero tenemos que usarlo, tenemos que vivirlo. Amén. Es sencillo. Romanos 8:13 lo dice de esta manera. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Morirá. No se refiere a un funeral, no se refiere a morir, se refiere a morir espiritualmente. Andar desanimado, andar quejándome, andar como ansioso, ¿sí? Todo eso es destrucción y eso va a dañar a mi familia, va a traer muerte en todas las áreas. Si vivo conforme a la carne, va a haber muerte, va a haber destrucción. Pero, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vivirás. Esa es la victoria. Entonces, hermano, la victoria está. La ley del Espíritu de vida es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Solamente que tenemos que alimentarla, reconocerla. Esto es lo que tú me has dado. Tú ya me diste la victoria sobre el pecado y la muerte. Yo lo tomo. Y por medio de alimentar esa palabra en mí, vamos a poder vencer, no por mi religiosidad, ni por mi querer ser buena gente, ni por yo querer controlarme. Eso no sirve de nada. Señor, es por tu Espíritu que voy a poder tener ese fruto y esa victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. Ese es el camino, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos concedió al haber venido y haber resucitado y al volver. Tomémoslo. Y alimentemos esas verdades cada día por su palabra. Cada día. ¿Oramos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Y si alguno no ha recibido el Espíritu de Dios y quiere disponer su corazón, vamos a hacer una oración que está escrita en la palabra, que ya la leímos. Y le puedes decir en este momento, ya es cada uno a nivel personal, pero yo les voy a guiar en esta oración. Y le puedes decir, para que oremos juntos. ¿Oramos? Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú, Señor, viniste del cielo para venir a morir en la cruz por mis pecados. Por amor a mí, Señor Dios, diste tu vida en la cruz para cargar en ti el pecado, Señor Dios de la humanidad. Gracias, Señor. Yo recibo, Señor, ese perdón que tú me entregas en la cruz. Yo reconozco mis pecados y reconozco que necesito tu perdón. Por eso te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador, que así como tú me perdonaste en la cruz, también tienes poder para darme una nueva vida, así como tú te levantaste los muertos. Me cambias mi vida, Señor, de muerte a vida, y me das vida, Señor, una vida nueva, perdonado, Señor, por ti, y andando en el Espíritu, y poder vivir, Señor, en victoria sobre el pecado. Gracias te doy, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, y te abro las puertas de mi corazón, y te recibo como Señor y Salvador. Gracias, Señor Dios. Y ahora nosotros que estamos en Cristo vamos a decirle, Padre Celestial, ayúdanos a ocuparnos del Espíritu. Ayúdanos a buscarte con prioridad. Antes de las demás cosas, buscar tu presencia, ocuparnos del Espíritu y poder vivificar ese don del Espíritu que nos has dado para poder someter la carne y la naturaleza pecaminosa. Yo te doy gracias, Padre, gracias por esa victoria. Yo la abrazo, la tomo y creo que en ti, Señor Dios, tengo el poder para vencer, Señor, toda negatividad, toda queja, y tengo el poder para tener agradecimiento, fe y esperanza día a día por la confianza en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.